¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Pasos Perdidos, aquí retomando ya la transmisión luego de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que estuvo hasta hace instantes debatiendo distintos proyectos de ley que vienen impulsando diputados de los diferentes bloques. La diputada Mónica Macha también dio la comunicación, la nota, leyó más temprano una nota cuando empezaba esta comisión para convocar al ministro de Justicia, Cunio Libarona, para conversar sobre las políticas de género que se están desarrollando en el gobierno nacional, sobre todo por la reconfiguración de muchos de los programas que venía desarrollando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades en la gestión anterior y que fueron absorbidas por el Ministerio de Justicia. Y además participaron varias de las representantes de periodistas argentinas para, bueno, sumar su testimonio a la denuncia y dar cuenta de un informe que también presentaron días atrás, antes del receso de invierno justamente, respecto a las denuncias por acoso sexual en el ámbito laboral por parte del periodista y académico, como lo nombraron en esta presentación, Pedro Briguer. Así que hubo mucha actividad, mucha discusión también entre las diputadas que participan de esta comisión y la firma de varios proyectos, algunos de resolución, otros que buscan construir cambios en la legislación vigente. De eso vamos a hablar hoy, además de todo lo que estuvo pasando en estas 2 semanas muy intensas, donde no estuvimos en vivo e indirecto aquí desde Pasos Perdidos, repasando lo que se espera para la semana próxima, donde sin duda la sesión del 7 de agosto va a ser lo más importante. Allí se busca aprobar una serie de iniciativas, sobre todo ratificar varios acuerdos y avanzar con muchos proyectos de seguridad. Mañana jornada, podríamos decir, totalmente copada la agenda por los temas de seguridad, por los proyectos que están pendientes de dictaminar, que vienen de varias semanas de discusión, y el comienzo de la discusión respecto al régimen penal juvenil, que va a comenzar su derrotero a partir de la iniciativa del Ejecutivo Nacional, pero también de varios proyectos de diputados que hay aquí hace muchos años, algunos presentados en los últimos días, otros presentados también en jornadas o años anteriores. Así que todo eso va a estar en discusión. Hoy además, más temprano hubo comisiones que estuvieron conformándose, grupos de amistad, por un lado, por otro lado también la Comisión de Industria, que comenzó a discutir un proyecto que tiene al diputado Pablo Schettling de Unión por la Patria de la provincia de Tucumán nuevamente como protagonista, porque fue discutido y presentado cuando él era senador. Tiene que ver con mejorar y agregarle iodo y carga de flúor a la sal para que se pueda mejorar las condiciones también de la salud bucal, y bueno, lo tiene como protagonista porque lo pudo discutir en el Senado y también ahora le toca el mismo tema aquí en la Cámara de Diputados. Se debatió hace algunos meses también atrás respecto en la Comisión de Salud, ahora Comisión de Industria, con varios exponentes también que estuvieron presentes. Y vamos a estar repasando un poco el intercambio, obviamente, que tienen que ver con la situación en Venezuela. El presidente de la Nación, el presidente de la Cámara, también la vicepresidenta de la Nación y la canciller estuvieron manifestándose a través de la red social Twitter. En un ratito lo vamos a estar repasando. Y también el Bloque de la Libertad Avanza marcó su posición y convocó a los diferentes bloques del Congreso a establecer una posición de rechazo, en este caso por parte del presidente de la Nación y del Gobierno Nacional y el bloque oficialista, al resultado electoral que todavía por estas horas está cuestionado por sectores de la oposición, que dieron ganador a Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela del día domingo. Y bueno, hay toda una discusión en torno, obviamente, a la legitimidad o no de ese resultado electoral, y Argentina tomó posición. De hecho, hay definiciones que ha tomado el gobierno en las últimas horas que tienen que ver también con la presencia de la canciller en Washington, una reunión de la OEA. Vamos a repasar por ahora ya la temperatura a estas horas aquí en la ciudad de Buenos Aires, y luego sí convocar a mis colegas con quienes vamos a compartir estos ratitos que nos quedan, esta hora que nos queda por delante. Actualmente, ciudad de Buenos Aires, 12 grados la temperatura, y se esperan temperaturas para los días subsiguientes, también para mañana y para pasado, que van en mínimas de 10 grados, 7 grados, a máximas de 18 y de 21 para el día jueves. También se está planteando las mínimas bastante bajas. Estoy viendo 7 grados, 3 grados, pero después remontando un poco más hacia horas del mediodía. Dicen que ya se vienen
unos días para cerca del fin de semana un poco más calurosos. Pero bueno, vamos a tener que adentrarnos en la realidad del Congreso de la Nación. Hay mucho movimiento por estas horas porque se retomó con intensidad la actividad parlamentaria. Saludo a mis colegas que están aquí conmigo. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes, y por anticipado también saludo al señor Antonio Ricovene. Sí, así es, ha terminado el receso invernal a medias, porque también tenemos una coyuntura política que ha estado cargada también por señales que surgen del Poder Ejecutivo, señales que vienen del Senado y la previa de lo que se espera especialmente en la Cámara de Diputados para la semana que viene, la sesión y las dos fechas, 21 y 28 de agosto, en el Senado, cuando los dos candidatos del Ejecutivo para la Corte van a defender sus antecedentes. Me refiero a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla. Exactamente, porque ya está la convocatoria a esas acciones. De hecho, en unos minutos también vamos a estar comentando la definición de algunos ya diputados del radicalismo. La Cámara de Diputados no interviene en la designación de jueces de la Corte, pero sí marcaron su posición algunos diputados del radicalismo en rechazo a la designación de Ariel Lijo. ¿Cómo anda, Antonio Ricovene? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Amanda Alma, buenas tardes, buenas noches para vos. Sí, expectantes también de la serie de reuniones que están previstas. Hay una sesión también agendada para el jueves de la semana que viene, el día 7 de agosto, donde el oficialismo va a querer impulsar dos proyectos de leyes que tienen que ver con la agenda de Patricia Bullrich respecto a la tenencia de armas de fuego y también lo que tiene que ver, chicos, con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, regulando por ese lado también. Y vamos a prestarle también atención, bueno, hay una reunión del Bloque Libertario hoy a las 19, donde sin duda es uno de los temas más calientes de la jornada. Sigue siendo dentro de La Libertad Avanza lo que fue la visita a los represores, que se conoció hace algunas semanas, y también esperando algún tipo de definición respecto a lo que vaya a ser la agenda del oficialismo de acá adelante, y los bloques del radicalismo, Hacemos Coalición Federal, y también el peronismo queriendo trabajar en el DNU que giró 100.000 millones de pesos en fondos reservados para los servicios de inteligencia. Claro, todo un montón de discusiones que tienen que tener su repercusión aquí en la Cámara de Diputados, en algunas comisiones en particular, y también va a ser parte de la discusión política que ya empieza a traducirse dentro de las comisiones. No solo discuten en las comisiones los temas pertinentes de los proyectos, sino también, obviamente, las políticas que se llevan adelante. Y la sesión va a ser un momento, el próximo 7, donde va, después de lo que fue la ley bases, los 6 meses de debate de la ley bases, sí, el primer momento donde se encuentran de nuevo los diputados con otra agenda y con muchos temas calientes que competen a diputados de aquí de la Cámara, como por ejemplo, como bien decía Antonio, toda la discusión en torno al viaje al penal de Seiza para visitar a los genocidas presos por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, y en ese sentido también el pedido de informe de algunos bloques como Unión por la Patria, la discusión también en torno al reconocimiento o no de el triunfo de Maduro en Venezuela. Todas esas discusiones van a estar acá atravesadas sin duda el 7, maximizadas, porque la gran mayoría de los temas son de acuerdo, aunque también el bloque de debate vinculado a temas de seguridad va a tener un momento importante en la sesión. Y forma parte, creo, del núcleo de la apuesta que finalmente hace el presidente de la Cámara, Martín Menem, con mucha anticipación para convocar a esta sesión, y en el medio, sí, lo que decían ustedes hace instantes. ¿Qué es lo que pasa en el bloque de un oficialismo que viene de haber cruzado dos exámenes iniciales, la ley bases y el paquete fiscal, y luego de ese proceso una coyuntura en este receso invernal que decíamos no lo fue tanto para el oficialismo, especialmente porque el debate ha estado atravesado finalmente por cómo afrontar las consecuencias de la visita de 6 diputados y diputadas de La Libertad Avanza al pabellón de lesa humanidad en el penal de Seiza. Así como decían que está el pedido de informes y también la iniciativa de constituir una comisión que se ampare en el artículo 188 del reglamento y que articule el artículo 66, que aplique el artículo 66 de la Constitución Nacional, que podría derivar en la suspensión de alguno de los legisladores.
todo un debate porque así como hay distintas posiciones, también hay algunos que consideran de que esto no puede quedar así. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar en la reunión del oficialismo de hoy, especialmente luego de las expresiones de algunos legisladores, especialmente de la entrevista que concedió a un canal rosarino la diputada Rocío Bonacci, que finalmente se mostró incluso de acuerdo con la idea de avanzar e investigar para deslindar responsabilidades? Vamos a repasar de todos estos temas, pero también ahora es tiempo de difundir, de conocer cuál fue también la posición del presidente de la Nación respecto al resultado electoral en Venezuela. Elecciones que se dieron este domingo y que aún hoy generan una situación de mucha tensión dentro del país y el reconocimiento de algunos estados y de otros que no reconocen el resultado electoral. Javier Milei, a través de la cuenta Twitter, señaló que los insultos del dictador Maduro para mí son halagos, casualmente repitiendo los mismos agravios que muchos, entre comillas, periodistas bien pensantes de la Argentina, cuya posición endeble permite que las atrocidades de Maduro sean legitimadas. Ni él se cree la estafa electoral que festeja, la República Argentina tampoco. No reconocemos el fraude, llamamos a la comunidad internacional a unirse para restaurar el Estado de Derecho en Venezuela. Y le recordamos al pueblo venezolano que las puertas de nuestra patria están abiertas para todo hombre que elija vivir en libertad. Y obviamente termina su tuit con la firma Viva la Libertad, carajo. También se expresó la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, a través de su cuenta @Vicky Villarruel. Dice el tuit: la hipocresía del kirchnerismo que mira para otro lado y avala cuando un tirano proscribe a su oposición, tortura en cárceles clandestinas a sus detractores o falsifica las actas del pueblo que vota a sus gobernantes. Ese mismo kirchnerismo que proyecta en mí sus deseos más oscuros, adjudicándome conductas antidemocráticas. Quizás somos con el presidente @Javier Milei todo lo que la izquierda en su inconsciente, cada vez más consciente, les encantaría hacer. Basta hipocresías, vivan los pueblos libres del socialismo. Y más también porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo su expresión a través de su cuenta en la red X, @Martín Menem. Bien, tarde, el 28 de julio, sostuvo: hoy más que nunca somos todos Venezuela. También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de su cuenta @PatoBullrich, horas sin resultados es sinónimo de fraude, con mayúscula, como bien lo estamos viendo. Nos levantamos con fuerza contra esta barbarie y no la vamos a aceptar. Es hora de despertar en contra del régimen en Venezuela y en el mundo entero. También el bloque de diputados de La Libertad avanza a través de su cuenta oficial, @LLA-diputados. Nuestro bloque repudia las irregularidades cometidas por el régimen socialista de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela. Llamamos a todos los bloques a sumarse al repudio y brindar solidaridad con el pueblo venezolano. Y también plantearon y presentaron un comunicado oficial de parte del bloque de La Libertad Avanza. Justamente plantean: el bloque de diputados de La Libertad Avanza repudia todas las irregularidades y los actos de violencia cometidos por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en las elecciones del día de ayer. El pueblo venezolano sufre una vez más la falta de libertad y la corrupción de un régimen socialista al que solo le interesa eternizarse en el poder. Nos sumamos a la denuncia realizada por el presidente Milei y todo su gobierno al respecto del tema. Además, sostiene: llamamos al resto de los bloques del Congreso a repudiar lo sucedido y hacer todos los esfuerzos para que el pueblo venezolano vuelva a vivir en libertad. Esta Cámara de Diputados debe pronunciarse firmemente denunciando lo sucedido. Nuestro bloque trabajará para que eso suceda. Y también, como decíamos, la canciller Diana Mondino, a través de su cuenta @Diana Mondino, planteó la posición respecto, obviamente, a la situación en Venezuela. En este tuit plantea: Maduro 2 puntos, reconozca la derrota, la diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora, perdieron en todos los estados por más de 35%, no hay fraude ni violencia que oculte la realidad. Y otro tuit más de la canciller que sostiene: Argentina no será cómplice del fraude en Venezuela y no reconocemos
el resultado. Maduro abra las actas. Que esta es parte, bueno, de la discusión que sin duda se da a estas horas, donde varios son los países de la región incluso que plantean, bueno, un encuentro de la OEA que está convocándose para las próximas horas en Washington y no reconocen el resultado electoral porque se está planteando la necesidad de la exposición de las actas, claro, ya que el pueblo está totalmente movilizado, algunos apoyando a el gobierno Maduro y la elección del domingo, otros apoyando también a la oposición, ¿no? Sí, que también reconoce por sus propias actas, por su propio punteo, su triunfo en este resultado electoral. Es que ahí lo que vemos, Aman, son dos formas de pararse frente a lo que fue la elección del domingo en Venezuela. Hay una posición, si se quiere, en un punto más moderada, que tiene que ver con la postura que toman países como Brasil, como Colombia, como México, respecto a la necesidad de pedirle al gobierno venezolano que muestre la transparencia en el proceso electoral, que muestre las actas para validar el resultado. Y bueno, después hay otra posición, que es la que encabeza el gobierno argentino, que es directamente desconocer el resultado electoral, hablar de Maduro como un dictador y instalar la idea de un fraude. Y también todo el trabajo que se hizo con los veedores internacionales que participaron en las elecciones. Eso es una dinámica que se viene desarrollando hace muchos años ya en todos los países de la región, donde son convocados de distintos sectores para garantizar el proceso electoral con transparencia. Antes de las elecciones del domingo ya había habido algunas situaciones complejas y algunas, bueno, desencuentros, ¿no?, entre países de la región y Venezuela. Desencuentros y también lo que fue la previa de esta visita a las urnas, la más importante de los últimos 25 años, y estamos transitando una jornada donde se han sucedido los pronunciamientos, pero también los hechos. Por una parte, hasta la tarde se contaban 4 muertos, 46 heridos, decenas de detenidos, 46 heridos y decenas de detenidos. En un contexto en donde también, poco antes de la movilización que había convocado la oposición a partir del mediodía, bueno, un comunicado y una escena castrense protagonizada por los miembros del Ministerio de Defensa y por las Fuerzas Armadas Bolivarianas, insistiendo que en este escenario lo que hay es un intento de golpe de Estado y cargándole las culpas a la oposición. Esa es la foto que se transita este martes en este país caribeño. Y lo que decían ustedes, son 9 los países que van en la línea del desconocimiento de los resultados. Estamos hablando de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y una posición muy expectante sobre el rol que van a tener 2 países. Brasil, con el rol del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y las señales que surjan de Colombia con Gustavo Petro, y el rol también de los Estados Unidos en este escenario. Sí, y todo eso también se va a estar dando en estas horas con un país ultra movilizado, con mucha tensión en las calles y con mucha preocupación también, ¿no?, respecto a cómo avanzar en las próximas horas en una sociedad que viene ya sufriendo, atravesando hace muchos años ya una situación de mucha violencia y con confrontaciones fuertes respecto a la participación en el proceso electoral. El gran triunfo que se había dado, por lo menos hasta el domingo en la jornada electoral, era esta posibilidad justamente de la participación democrática de los distintos sectores partidarios, los opositores que se reunían también a través de una coalición, ¿no? Algo que fue una novedad importante y que fue también muy destacada en los últimos días respecto, bueno, a un proceso que se iba encaminando mucho más fuertemente. Pero bueno, estaba claro que en el momento electoral y según el resultado, la tensión iba a volver a aparecer con estas perspectivas respecto a, bueno, clarificar cómo ha sido el proceso electoral. Muchos veedores han participado por estas horas también dando su opinión respecto de los procesos. La realidad es que la tensión en las calles es muy alta y esto que nos decías, ¿no? También muertos, heridos y poca posibilidad de resolución en puerta. Exactamente. Y el dato de los veedores internacionales que, a diferencia de las oportunidades anteriores, bueno, se han encontrado con esta particularidad.
como sucede en la oposición y como sucede con el resto de los observadores, quieren conocer en qué se sustenta el resultado que finalmente se publicó ya comenzado este lunes, a partir de una diferencia de 51 puntos sobre 44. Bueno, la expectativa es conocer las actas. Ahí es donde empieza a correr el tiempo en una agenda en donde, insisto, la principal figura de la oposición, Marina Corina Machado, no pudo participar, y es precisamente una de las razones por la cual este proceso de unidad opositora llega a este momento. Una unidad opositora que, a diferencia de otras oportunidades, no insistió con la idea del fraude. Era otro el tono de la campaña en este escenario. Y que eligió participar, ¿no es cierto?, de las elecciones a contraposición de lo que fue en 2018, cuando la oposición también con candidatos proscriptos decidió correrse y ni siquiera presentarse. Y a eso también explica un poco la tensión, ¿no? Por la expectativa que se vivía de poder ir a votar, y bueno, después lo que terminó ocurriendo el domingo con algunos incidentes y el resultado y la lectura de un resultado donde se pone el foco de atención en lo que decía Claudio recién, es cómo se construye ese número. Exactamente, de eso también va a aparecer fuertemente en los próximos días en torno a la sesión que va a haber el 7 de agosto al mediodía, tema que sin duda va a estar dentro de las cuestiones de privilegio, ¿no?, que plantean los diputados al momento de darse el debate. Pero también hubo otra actividad muy importante el domingo más temprano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, que tiene que ver con la exposición rural, justamente con el proceso de inauguración, cierre, clausura, esta discusión que tiene que ver con la participación del presidente de la Nación en el acto, y ahí justamente la palabra del presidente Javier Milei dando un discurso a el sector del campo y sobre todo poniendo en foco el rol de la producción agropecuaria en la economía argentina. Quiero detenerme para ser claro con ustedes en esto. Nosotros vamos en serio, estamos dispuestos a hacer un cambio profundo. Lo hemos demostrado claramente en estos primeros 8 meses, porque lo que nosotros queremos cambiar es este modelo de país empobrecedor, y para que el nuevo modelo sea exitoso debe ser antes que nada sustentable. De nada sirve hacer cambios que no pueden ser sostenidos en el tiempo. Ya hemos vivido esa historia. Gobiernos que se apuran a dar soluciones que luego no pueden sostener y terminan generando un daño peor que el que había al inicio. Cuando el punto de partida es tan catastrófico como el que nos tocó a nosotros, lograr la sustentabilidad lleva tiempo. Decir algo es mentirles. Y yo no vine a mentirles, yo vine a decirles la verdad, porque prefiero una verdad dura antes que una mentira confortable. Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Y lo vuelvo a repetir, nadie tiene tantas ganas como nosotros, y yo en particular, de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez. Pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Nosotros vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico e iremos avanzando conforme eso sea logrado. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El programa económico tiene tiempos y condiciones. Hace falta mirar la película y no tanto la foto. Se trata de la 136 exposición rural, de justamente la rural donde se reúne la principal cadena alimentaria, la principal industria
de la alimentación en Argentina y donde también durante varias semanas se presentan a través de distintos espacios de la feria los principales productos exportables de la Argentina. Así que en ese contexto fue que también el presidente se refirió de esta manera en otro pasaje de su discurso a la necesidad de avanzar en las reformas que establece el programa económico del gobierno de Javier Milei. Otro dato muy importante en todo lo que fue la discusión de la ley bases, hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos estoicos, no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí van a poder ser eliminadas y ese es mi compromiso. Aunque la realidad de hoy, por ahora, sea insuficiente, sabrán ponderar qué es lo mejor para ustedes y sus familias y para el bienestar de todos los argentinos. Porque en definitiva, nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo. Veíamos también a los funcionarios del Ejecutivo Nacional, algunos de los diputados y senadores del bloque de la Libertad Avanza, en primera plana el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, también se la veía ahí en primerísima plana a la canciller Diana Mondino, también estuvo presente el jefe de gabinete, Guillermo Francos, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, y también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, obviamente junto a muchísimos funcionarios y también a los representantes de la sociedad rural argentina. Tenemos un pasaje más del discurso del presidente de la Nación. Vayamos juntos de la mano, aprovechemos la oportunidad, tomemos el toro por las astas y apostemos a la Argentina. Con estas palabras y con mucho agradecimiento, declaro inaugurada la 136ª Exposición Rural Argentina. Finalmente, y para cerrar, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva el campo argentino, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Veíamos ahí también a la audiencia presente en este acto que, bueno, si bien es la inauguración, es el cierre de la exposición rural y que da inicio al ciclo de este año, en algún sentido, luego de todo el proceso que se da de la cosecha en los meses del verano. Una inauguración también y un acto importante por las declaraciones que ha hecho el presidente y que ha dejado también tareas para este Congreso de la Nación, ¿no? Señales también, especialmente por el momento político en el que sucede este discurso que ofrece el presidente de la Nación en el predio que la sociedad rural argentina ocupa en el Parque 3 de Febrero, en el barrio de Palermo. Lo cierto es que el presidente planteó un mensaje directo al agro diciendo de que ratificó su promesa de eliminar las retenciones. Una foto que contrasta con la hoja de ruta aquí en el Congreso de la Nación, especialmente en diputados. Recordemos que en la primera versión de la ley base fue el oficialismo el que buscó aumentar las alícuotas de las retenciones a las exportaciones agrarias y agropecuarias. Y en ese contexto, la gran pregunta, esto cierra semanas de presiones y rondas de consultas, especialmente del Ministerio de Economía, del Ministro de Economía Luis Caputo, a partir de esta tensión, de cuándo va a liquidar sus dólares el campo. Bueno, hay un sector del gobierno que considera que no hay ninguna herramienta ni tienen por qué acelerar la liquidación de los dólares, y por otra parte la gran discusión de fondo tiene que ver con cuál va a ser el derecho de exportación que va a pagar el agro a partir del año que viene. Parte de eso va a pasar en este Congreso de la Nación también, a partir del 15 de septiembre, cuando finalmente envíen, cuando el Poder Ejecutivo mande el primer proyecto de presupuesto de la gestión Milei para el año 2025, sin perder de vista que la gestión del primer año de Milei
la realiza con la prórroga del último presupuesto que tuvo Alberto Fernández. Sí, exactamente, y son temas que tienen que pasar por aquí, por la Cámara Baja, también porque quedaron pendientes muchos debates respecto al modelo agroexportador, ¿no?, de los años anteriores. Sí, así es. Uno de ellos también tiene que ver con, bueno, lo que vaya a pasar a partir de la modificación del impuesto país que vence en septiembre. El gobierno ya dijo que no piensa prorrogarlo, así que pasaría del 17 al 7%. Recordemos un impuesto que se aumentó cuando este gobierno llegó al poder, y también uno de los pedidos que estaban pidiendo de la sociedad rural, teniendo en cuenta la necesidad de que haya una devaluación, una actualización del precio de dólar. Bueno, el gobierno trata de hacer equilibrio también entre los distintos pedidos y la escasez de dólares. Efectivamente, es parte de la discusión que tiene que ver con la capacidad exportadora de la Argentina, también la capacidad de establecer y de concretar las reservas en el Banco Central para afrontar el pago de deudas, ¿no?, que tiene el país contraídas ya hace 6, 7 años atrás. Ahora nos vamos rápidamente a la pausa. Después de la pausa vamos a tener la visita y la presencia de algunos de los diputados de la Nación, porque por estas horas, como les decíamos, mucha actividad parlamentaria con diferentes debates que se dan aquí en las comisiones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy y obviamente haciendo una mini síntesis de los temas más importantes de los últimos días respecto a lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación en un año y en un proceso que se da con mucha tensión política y también con muchas denuncias en las últimas horas, aquí en el propio Congreso de la Nación, primero en el Senado y luego aquí en la Cámara de Diputados, un grupo de colegas agrupadas en Periodistas Argentinas, un espacio que hoy definían muy bien, donde coinciden más de 25 periodistas de la Argentina, más de 250, periodistas de todo el país en una red. 25 de ellas hicieron parte de este informe que presentaron hoy formalmente en la Cámara de Diputados y que lo hicieron anteriormente en la Cámara de Senadores respecto a el acoso y la violencia dentro del ámbito laboral en el mundo del periodismo. Hicieron foco también en denuncias contra el periodista Pedro Brigger por acoso sexual. Hay un proceso que se está dando en las últimas semanas que justamente con la presencia de las colegas en el Senado de la Nación suscitó que el propio Pedro Brigger aceptara las acusaciones, pidiera públicamente disculpas y a pesar de eso también las colegas plantean la necesidad de
modificar algunos aspectos de la legislación vigente y también poner en valor el trabajo para facilitar el acceso a las denuncias. Una de las que participó hoy en la comisión, convocadas principalmente por una iniciativa de la diputada del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, Giudice, estableció parte de lo que fue este informe y tomó la palabra. Se trata de Agustina Canfer, periodista de La Señal IP, que también estuvo en el Senado de la Nación antes del receso, semanas atrás, dando parte de este informe y también su testimonio respecto a lo que sufrió en relación al acoso del periodista y académico Pedro Briguer. Buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado. Para quienes no estén al tanto, nosotras hace algunas semanas, un mes y algo, presentamos un informe que lo tenemos acá para también la presidencia para que lo pueda compartir con un informe que les extendemos que se llama Acoso sexual, punto y aparte, y reúne los primeros testimonios que recopilamos de mujeres que hasta ese momento éramos 19, después fuimos bastantes más, como dijo la presidenta de esta comisión, en contra de Pedro Briguer, quien fue o bien nuestro profesor en la universidad, nuestro jefe de cátedra, nuestro compañero de trabajo, nuestro entrevistado, nuestro vecino, y que ha tenido conductas de acoso sexual contra todas nosotras. Sabemos que este hecho que estamos denunciando además no escapa a los ámbitos académicos o laborales de los que las mujeres acá presentes han formado parte durante toda su vida, porque lamentablemente es algo que nos atraviesa absolutamente a todas. Nosotras, como periodistas argentinas, tenemos el privilegio de llegar a los medios de comunicación, de tener vínculos profesionales con diputados, con diputadas, senadores y senadoras que tienen en sus manos el poder de cambiar las cosas en toda la República Argentina. Sin embargo, lo que queremos es cambiar esta horrible realidad para todas aquellas mujeres que no tienen este privilegio de los medios de comunicación con poder de modificación de la realidad al alcance de sus manos. Necesitamos que este problema baje al recinto para que todos los instrumentos disponibles para proteger a las mujeres contra el acoso sexual en los ámbitos laborales y académicos sean finalmente instrumentados. Sabemos que en el día de hoy van a tratar muchos temas más y estamos realmente, lo repito, profundamente agradecidas de que hayan escuchado nuestra voz en aquel entonces y que nos hayan invitado el día de hoy. Nosotras, sin el aporte judicial, sin el aporte legislativo, pero sí con una labor colectiva invaluable, logramos que nuestro acosador sexual reconociera públicamente los hechos. Es algo histórico, no hay registro en la República Argentina de que algo así haya sucedido antes. Nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, que viene de muchos años. Queremos que las cosas cambien para todas aquellas que no tienen esta posibilidad y que incluso tienen que padecer que sus propios acosadores, aún habiendo sido condenados, lo cual además no es, continúen negando los hechos. A Pedro Briguer no le quedó otra opción. Éramos 19 mujeres que en muchos casos ni siquiera nos conocíamos personalmente, que habíamos sido atravesadas por un hecho horrible en común, en distintos momentos, en distintos espacios académicos o laborales, pero que no nos conocíamos entre nosotras hasta que nos presentamos en el Senado. Creo que eso fue clave para que él asumiera públicamente lo que hizo. Tengamos en cuenta que cuando un colega reunió en una serie de tweets los primeros casos, cuando éramos solo 5 las mujeres que nos habíamos animado a denunciarlo, lo primero que hizo fue amenazar a Alejandro Alfi con denunciarlo a él en la justicia y también a sus fuentes. Cecilia Guardati, aquí a mi lado, era una de ellas. Cuando fuimos 5 nos amenazó con denunciarnos. Cuando fuimos 19 se tomó su tiempo y no le quedó otra opción. Ahora hay muchas que son una sola.
¿O son muchas que no tienen el poder de congregarse, de formar un colectivo, que no tienen red? Por eso estamos acá, para pedirles que entre todas, y cuentan con nosotras, entre todas y entre todos, conformemos esa red desde lo legislativo para contener a todas esas mujeres y para la prevención de este tipo de casos de una vez y para siempre. Le voy a dar la palabra a Cecilia Guardati, que forma parte de este informe que hoy les vamos a dejar. Bueno, uno de los testimonios, los 3 testimonios que estuvieron presentes hoy para presentar un informe sobre acoso en el ámbito laboral de el periodismo, quedó en la comisión para su difusión entre quienes participan de ese espacio. Es el momento de nuestra entrevista. Le damos la bienvenida a Karina Bachey, diputada del PRO de la provincia de San Luis. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes, Amanda, buenas tardes a toda tu querida audiencia. Contenta de estar aquí en el estudio. Trabajando ya un montón, retomando actividad parlamentaria, sí. Semana que viene una sesión, ¿ya se están preparando desde el bloque? Sí, totalmente, tenemos reunión de bloque mañana a las 17 horas para tratar los temas que se van a incorporar, que ya están citados en la sesión. Así que bueno, con mucha actividad y mucho movimiento. Vos sos parte de la Comisión de Discapacidad, sos secretaria de esa comisión. Sí. Venían también queriendo discutir antes del receso varios proyectos. Sí, estamos en una etapa informativa en el cual escuchando a todas las organizaciones, a todas las personas con discapacidad, también en forma personal que se acercan a la comisión, abierto para toda la comunidad del colectivo de la discapacidad, escuchando a los fines de poder encarar en esta segunda parte del año algún proyecto de ley que contempla a las personas con discapacidad, no solamente de la parte de salud, sino también lo social, el tema del trabajo, de manera integral, ¿no? Y cómo actualizar todo lo del colectivo a través de los elementos de vanguardias que hay hoy, ¿no? Porque tenemos una ley que está, digamos, bastante obsoleta en este sentido, en cuanto a la incorporación de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Que vemos que todavía hay demasiadas barreras. Sí, muchas resistencias. Y preguntarte por qué justamente en el tema de discapacidad venía pendiente modificar la ley de discapacidad, que era de los 90, actualizarla, darle un poco más de autonomía a las personas con discapacidad, darle más derechos, en definitiva. ¿Cómo vas viendo también esos procesos? Yo creo que los derechos están, lo que tenemos que hacer es la parte de implementar e ir a la acción, ¿no? Concretamente, y sacar barreras administrativas, que por ejemplo, nosotros en la parte yo privada tengo contratada a una persona con discapacidad y hicimos el programa de entrenamiento en el cual podía mantener su pensión y además tener, digamos, el entrenamiento, y después de los 6 meses, cuando ella pasaría a una planta contratada, si yo la pasaba a planta contratada, perdí el beneficio. Entonces, bueno, trabajar en todas esas cuestiones. Claro, porque no tiene por qué una cosa quitar la otra, ¿no? Más cuando la discapacidad es permanente. Te quería preguntar también, porque me comentabas que hoy, como parte de la Comisión de Transporte, estuvieron visitando una planta de entrenamiento para conductores de camiones, ¿no? Con simuladores. ¿Con qué te encontraste y por qué decidieron ir desde la comisión hasta ahí? Desde la Comisión de Transporte fuimos invitados por la Federación de Transporte, en el cual, bueno, nos mostraron todo el funcionamiento del entrenamiento que tienen en cuanto a capacitaciones y lo que se llama el simulador, ¿no? Tienen 80 simuladores en una red federal en todas las provincias del país, en el cual también tienen una cámara en San Luis, desde la provincia donde yo pertenezco. Y bueno, ver ahí cómo ellos están trabajando para jerarquizar la profesionalidad de ser choferes de carga, tanto de cargas generales como de residuos peligrosos. Buenísimo. ¿Y piensan trabajar con eso en algún tipo de promoción? ¿Fue una visita más que nada informativa? ¿Quieren llevar adelante algún proyecto? No, ellos realmente querían mostrarnos a la comisión
organización, cómo estaban funcionando, y la idea de ellos como política es el acercamiento tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. Por último, preguntarte por qué ayer también participaste de un homenaje acá en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no nos contás un poco en detalle? Te comento. ¿A quién y por qué razón? Bueno, el doctor renombrado Mario Puig, que es español, neurocirujano, que hace 20 años se volcó a toda la parte de liderazgo, de inteligencia emocional, de habilidades humanas. Yo tuve el agrado de conocerlo a él en San Carlos de Bariloche el año pasado cuando vino a dar una conferencia. Una persona muy cálida y muy sencilla, con un lenguaje muy simple que llega a todo el público en general. Y me dice mi asesor, ¿y si lo invitamos a la Cámara? Y bueno, yo digo, bueno, él con la política nada que ver, y bueno, le mandamos una invitación y decidió, aceptó venir, así que con otros diputados le hicimos un reconocimiento. Tuvo también el embajador de Indonesia, que también me acompañó en este reconocimiento, y realmente cuando entró al recinto y lo vio, dijo, se quedó como sin suspiro, sí, claro, ¿no? Porque realmente, bueno, es bonita nuestra casa de la democracia. Es muy imponente, ¿no? Sí. Es muy imponente. Y se llevó un grato recuerdo y un grato momento del recinto y del momento que generamos ahí con el grupo. Y me ha dejado un libro dedicado y demás. ¿Piensa si va a haber algún tipo de intervención suya para la próxima sesión? ¿Algún tema en particular que quiera plantear en las cuestiones de privilegio? Todavía no. ¿No lo han organizado? No, estamos recién entrando en el ámbito, digamos. En esta semana recién, bueno, yo llegué de Buenos Aires el domingo, claro. Así que hemos estado con mucha agenda afuera de la oficina, pero bueno, en estos días yo me quedo hasta el viernes acá, así que vamos a ir planteando las estrategias. Muchas gracias, diputada, por estar por aquí. Gracias, Amanda, un gusto a toda la audiencia, y a cuidarse del frío. Hasta cualquier momento. Gracias. Estamos repasando la actividad parlamentaria. Tenemos que contarles también que hubo comisiones hoy que se estuvieron constituyendo, hubo grupos de amistad que estuvieron haciendo también parte de la designación de autoridades, y las que tienen esta oportunidad son el grupo de amistad con Suiza y con Corea, que se terminaron de constituir en el día de hoy. Vamos a repasar mínimamente los nombres de quienes quedaron designados como autoridades. Grupos de amistad que son importantes principalmente porque tienen que ver con la diplomacia parlamentaria. En este caso se eligió como presidenta del grupo de amistad con Suiza a Verónica Razzini del PRO. Para, bueno, continuar con esta actividad estuvo también el embajador, que enfatizó que las relaciones económicas y comerciales son fundamentales. Ahí la vemos a la diputada Razzini justamente haciéndose cargo de su lugar de presidenta. Y participan de esta Álvaro Martínez, también Emilia Orozco, Patricia Vázquez, Gustavo Bordet, Natalia Zavala Chacur, Roxana Reyes y Mónica Fein, parte de este grupo de amistad. El otro que se constituyó también el día de hoy fue el grupo de amistad con Corea. Allí resultó designado como autoridad Martín Yesa como presidente. Estuvo también el embajador, van a recibir al embajador, estuvieron presentes ahí algunos de los funcionarios. Vemos justamente al embajador de Corea, que también estuvo presente, y forman parte de esta comisión la diputada Diana Fernández Molero, también el diputado César Trefinger, y tuvieron y recibieron los saludos del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del presidente de la Nación, Javier Milei. Integran la comisión, como les contaba, también el diputado Julio Moreno Ovalle y el diputado ya lo habíamos dicho, de la Libertad Avanza, César Trefinger, que también es parte de este grupo de amistad, que es una de las dinámicas de la relación diplomática entre estados y, en este caso, entre parlamentarios. Tenemos poquito tiempo, pero Claudio, hay placas que nos querés contar sobre modificaciones en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. ¿Seguimos con este debate? Vamos a abordar otro aspecto de otra bicameral. A ver. Vos mencionás una de las bicamerales permanentes que están en pleno funcionamiento en un año en donde estamos ya al filo del arranque de agosto, y buena parte de las 39 comisiones bicamerales no han sido constituidas.
Hoy queremos aportar una pincelada de información, un antecedente, que tiene que ver sobre cómo funciona la bicameral de seguimiento y control de organismos de inteligencia. Bueno, vamos a repasar velozmente una serie de antecedentes. ¿Por qué? Porque, bueno, lo veníamos contando en el comienzo del programa, lo contaba nuestro compañero Antonio Ricovene. Una parte del debate está cruzado por los cambios en el aparato de espionaje estatal. Por una parte, el fin de la AFI, la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado, su división en 4 áreas, nuevas potestades para el titular del organismo, pero lo cierto es que hay un antecedente y tiene que ver con el control parlamentario. La Comisión de Control, de Fiscalización de Organismos de Inteligencia funciona desde el año 2001 y, siendo creada por ley, tiene un funcionamiento permanente. Lo que tenemos hasta este momento es que la Comisión Bicameral tiene a sus integrantes, 7 diputados, 7 senadores, falta definir quién va a ser su titular. Todo un tema de negociación, especialmente en este momento. Pero ahí sí, es importante comprender y tener cabal dimensión de la importancia de esta comisión. En primer lugar, la creó la ley 25.520, que es la Ley de Inteligencia Nacional, promulgada el 3 de diciembre de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Su reglamentación es ya de mediados de 2002, cuando la presidencia estaba interinamente en manos de Eduardo Duhalde. Fue Eduardo Duhalde quien finalmente firmó la reglamentación de esta legislación. Legislación que, vale la pena recordarlo, es una de las leyes posteriores a la reforma constitucional del 94. ¿Por qué lo mencionamos? Porque esta ley lo que hace es introducir el control parlamentario a los organismos de inteligencia, una estructura que siempre ha sido parte de una discusión política muy compleja, especialmente por el autogobierno que tienen los organismos de inteligencia históricamente, por la tradición ya luego del último golpe militar, y en ese contexto también la relación con el poder civil y democrático. La ley 25.520, en uno de sus capítulos, precisamente obliga a la creación de esta comisión bicameral que existe desde el año 2002. Bueno, decíamos, tiene 14 integrantes, 7 senadores, 7 diputados. Si tenemos tiempo vamos a detallarlos, pero vamos rápidamente a cuestiones que tienen que ver con sus facultades. Obviamente, en el marco del secreto, de la clasificación de información, de la penalidad en el caso de alguna filtración de información reservada de carácter estatal. Bueno, eso permite, primero, que la comisión tiene amplias potestades de control parlamentario, pero además tiene la posibilidad de actuar de oficio. Otro dato importante, y que está dentro del texto de la ley, puede pedirle a la Dirección de Observaciones Telefónicas, que en la actualidad es una división que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pedirle acceso a la información de las transcripciones y las escuchas telefónicas. También, otro tema muy importante, bueno, tiene la posibilidad de controlar y auditar los gastos reservados, un dato para nada menor en este contexto, especialmente porque venimos cerrando un mes de julio en donde conocimos la ampliación de los gastos reservados para la CIDE en 100.000 millones de pesos. Bueno, hay otro tema muy importante y es, finalmente, que además el Ejecutivo tiene la obligación de informarle a la bicameral de cualquier cambio que haga en la legislación, en el estatuto y en el funcionamiento del aparato de inteligencia. Por eso, uno de los trabajos que tiene por delante la bicameral es analizar el decreto 615, que es el que establece cuáles van a ser los nuevos pasos del nuevo titular del aparato de inteligencia. Además, tiene la posibilidad de expedirse sobre el presupuesto nacional y las partidas vinculadas a la cuestión de inteligencia, analizar el informe anual de inteligencia que debe generar el Poder Ejecutivo y además intervenir en los planes de estudio de la Escuela Nacional de Inteligencia. Todo eso, bueno, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque en este contexto falta definir cuál va a ser su titular. Se hablaba la posibilidad de que el senador peronista Edgardo Cuéllar, que forma parte de la comisión, sea el titular, pero lo cierto es que había un acuerdo previo y el acuerdo previo era que el senador Enrique Martín Guerring Lara fuera finalmente la figura que podía estar al frente. Queda eso, pero lo cierto es que sí, estamos hablando de un organismo dentro del Congreso de la Nación que tiene 20 años de funcionamiento. Pensé en trámite legislativo, Claudio,
porque es otra de las comisiones permanentes importantes que tiene la Cámara de Diputados y de Senadores, y que también, al igual que esta comisión bicameral, va cambiando año tras año quién es el presidente, quién es la autoridad máxima, que es la que conduce en definitiva el debate. Así que quedará para, bueno, los próximos días conocer finalmente cómo se define, ya con el Congreso en pleno funcionamiento. Y bueno, nosotros seguimos adelante informándolo, así que gracias por este resumen, porque nos actualizó un poco de dónde venía también ese debate. Les despido, hasta la próxima. Esta semana los vuelvo a ver. Por supuesto. Estos días, el día jueves, claro más o menos. Gracias, Claudio. Gracias, Antonio. Gracias a vos, Amanda. Un placer. Nosotros vamos a ir despidiéndonos porque mañana va a haber mucha actividad acá en la Cámara de Diputados. Les decíamos que el tema central tiene que ver con la agenda de seguridad en la Cámara de Diputados. Van a dictaminar varios proyectos, esos que tienen que ver con el registro de armas, también el proyecto que tiene que ver con los datos genéticos, con la ampliación del banco de datos genéticos, y el inicio en comisiones, ya en plenario de comisiones, del debate sobre el nuevo régimen penal juvenil. Un debate muy importante en la Cámara de Diputados, que hace mucho tiempo está en ciernes la discusión. Todas las distintas gestiones, los distintos gobiernos van planteando la necesidad de una actualización, una definición del régimen penal juvenil, así que mañana va a haber muchos proyectos, no solamente el del Ejecutivo Nacional, que es central, con invitados que empezarán a dar a conocer los detalles de lo que consideran importante respecto a los niños, a los menores en conflicto con la ley, los que delinquen, aquellos niños que están en un contexto, jóvenes y adolescentes, hoy tienen posibilidad de ser juzgados a partir de los 16 años en sus responsabilidades en hechos delictivos. En este contexto es justamente que se da esta discusión, que mañana va a tener su capítulo inicial. Los proyectos que se dictaminan finalmente mañana son los que se van a estar discutiendo en el recinto en la próxima semana, el próximo 7 de agosto, cuando se convoque a la sesión. A las 12 del mediodía está previsto también la ratificación de varios proyectos, acuerdos entre el Estado Nacional con otros países que tienen que ser ratificados aquí por la Cámara de Diputados. Y entre los proyectos quería destacar que también se va a estar discutiendo, acá tengo mi machete, tiene que ver con la declaración de la Brigada Heroica en homenaje a quienes fueron parte de la gesta de Malvinas. Se trata de la Sexta Brigada Aérea, para su designación como Brigada Aérea, que es una de las definiciones que también va a llegar al recinto la próxima semana. Y otros proyectos que también están pendientes de resolución en la Cámara Baja, que todavía transitan en las comisiones con debates para la firma de dictámenes. Todo eso lo vamos a repasar mañana seguramente. Veremos si nos podemos encontrar mañana o si no será el jueves, porque hay mucha actividad parlamentaria. Por ahora los despido, hasta la próxima y nos vemos en cualquier momento.